buenos días, amada familia. Hoy es un gran día y es el día maravilloso. Aquí estamos nuevamente y, amada familia, hoy necesitamos nosotros entender algo muy poderoso. Cuando Dios nos habla algo en la palabra, no es para nosotros ponernos algo gravoso, algo pesado, una carga, algo en nuestros hombros que no podamos realizar. Cuando Él coloca algo en su palabra para que tú y yo ejecutemos, es algo que Él desea, es para bendecirnos y llevarnos a algo mayor, a algo más grande, a algo más alto. Pero eso que Él coloca para llevarnos a algo más alto, no lo coloca simplemente para decir hazlo, sino lo coloca y nos equipa aquí adentro con Él mismo, con el mismo Señor Jesucristo en sus fuerzas para que nosotros lo ejecutemos. Así que tú nunca vas a ejecutar algo que no pueda o no venga de Él. Tiene que ser de Él para que tú lo ejecutes. Amén. Entonces, asimismo, nosotros hoy hablamos de diezmos, de ofrendas, de sembrar. Y muchas personas a veces se ofenden con esto y dicen, yo no diezmo, eso no es así, eso es de la ley, eso no es de hoy, o están robando, o es para presionar, o es para quitar. Pero yo te quiero decir que cuando Dios habló de diezmos, Dios los habló aún antes de que hablara de la ley. Así que los diezmos no están bajo la ley. El diezmo fue antes de la ley. Dios bendijo a Abraham antes de que llegara la ley. Y por eso Abraham fue tan rico. ¿Y por qué Dios le estaba prácticamente enseñando a Abraham? Da. Y dio, y Abraham dio, porque Dios le dio primero a él, y de lo que dio, pues dio a Abraham. Así que Dios siempre ha enseñado en su palabra el dar, porque Él es dar, su naturaleza es dar y nosotros damos. ¿Y es para qué? Para bendecirte. Él no te pide das porque necesito, porque Dios no necesita. No te pide dar porque la iglesia lo necesita. Dios hasta puede suplir de lo más sobrenatural para la misma iglesia y en este tiempo lo ha hecho. Ha suplido a todos de la manera más sobrenatural. Pero Él dice, da. ¿Por qué? Porque cada vez que tú das, se multiplica mucho más porque es para tu beneficio, es para tu bendición, es para tu casa, es para tu provisión, es para bendecirte más y más porque sabe Dios que Él pone ese querer como el hacer y cuando tú ejecutas verás milagros sobrenaturales de ti. Eso pasó en Primera de Reyes, en el capítulo 17 con la viuda de Sarepta. Cuando llega el profeta Elías allí y ella le llega allí y le dice, dame un vaso de agua y le pide primero un vaso de agua. A ver cuál era la actitud de esta mujer cuando él le pidió. Él dijo, dame un vaso de agua. Y ella fue inmediatamente por ese vaso de agua. Pero luego le dijo, dame un pan cocido. Y ella dijo, no tengo el pan cocido. Así que ella fue y le dijo, dame a mí primero. Eso es lo que tú ibas a cocer, dámelo a mí primero. Y luego lo das a tu hija. Pero no tenemos más. Y sin embargo, ella coció el pan y se lo dio al profeta. Pero el profeta le dijo, eso que tú has dado, me diste a mí primero, serás bendecida. Nunca escaseará el aceite, nunca escaseará la harina, nunca escaseará en tu casa nada. O sea que Dios estaba preparando a esta mujer porque la escogió y la equipó primero. Porque si ustedes ven en Primera de Reyes, el Señor le dijo a Elías, ve que te tengo una mujer que te va a alimentar y te va a hospedar. Dios había preparado a esta mujer mucho antes para alimentar a Elías y para hospedar a Elías. Así que ella actuó como el querer, como el hacer de su buena voluntad para ejecutar y dar. ¿Para qué? Para bendecirla. Cuando hoy Dios te dice que tú das generosamente, es para bendecirte. Así que hoy yo te estoy diciendo aquí, hoy es tiempo de dar, hoy es tiempo de diezmar, hoy es tiempo de sembrar. Diezma, siembra, ofrenda. Esto que tú das no lo das a hombres mortales, sino te lo das al Señor Jesucristo. Así que aquí va a aparecer en pantalla el número de la cuenta de la iglesia donde tú puedes hacer tus consignaciones, puedes dar. ¿Por qué? Porque Dios te quiere bendecir grande y generosamente como Él lo sabe, para que tú veas la gloria. Amén, iglesia. Bendecido día y empiecen ustedes a darle su corazón porque ya están preparados para eso.
Bueno, hola, un saludo muy especial para todos aquellos que nos están viendo esta mañana y que seguramente nos verán en otros horarios. Los saludamos aquí, les damos un abrazo especial a todos y cada uno de ustedes que están allí esta mañana atentos a la palabra de Dios. Gracias por estar aquí atentos. Pues déjeme no solo saludarlos, sino darle gracias a Dios porque ustedes están ahí, porque nos permite estar aquí a pesar de este tiempo que llevamos. Recuerde que ya estamos completando como 4 meses, ya desde marzo, mediados de marzo hasta la fecha, estamos hablando ya de un poco más de 4 meses de este periodo de aislamiento, de cuarentena por nuestro virus, ese famoso virus y esta pandemia. Pero aún así damos gracias a Dios porque aquí estamos esta mañana y seguramente todavía faltará más tiempo para seguir a través de estos medios virtuales llegando a ustedes. Pero lo más importante es que el amor del Señor está ahí con ustedes y con nosotros. Por eso, permítanme antes de comenzar a hablarles esta mañana la palabra de Dios, pues como modo de testimonio personal, darles 2 detallitos especiales. Quiero contarles que pues estos 6 meses, no solamente durante este tiempo de la pandemia, estos 4 meses que llevamos y no sabemos cuánto falte todavía, pues tengo que darle testimonio y gracias a Dios porque a pesar de que desde comienzos de este año mi empresa ha estado cerrada, el trabajo ha estado muy escaso, a comienzos del año hicimos algunos trabajos, pero ahí en adelante pues no hemos tenido, mi empresa ha estado cerrada y no hemos tenido prácticamente ningún trabajo de ingeniería que hacer, pero damos testimonio de que aún hasta la fecha no nos ha faltado, el Señor ha estado dándonos esa provisión permanente y diaria y sabemos que con todos y cada uno de ustedes también ha sido así. Esa es la gracia del Señor que tenemos y por eso quiero esta mañana iniciar dándole gracias a Dios porque hemos cubierto nuestras necesidades. Bueno, de pronto se nos ha abierto algún déficit que seguramente muy pronto vamos a recuperarnos y algunas deudas que también van a ser canceladas en el nombre del Señor Jesucristo. Pero adicionalmente lo que sí quiero también darle como una segunda parte del testimonio es que este tiempo ha sido especial. Yo personalmente quiero aquí delante de ustedes decirles que ha sido un tiempo en que yo he podido escuchar más palabra de Dios. Antes por el trabajo, los viajes solamente tenía ciertos momentos, cierto tiempo limitado, pero ahora he escuchado más palabra de Dios, he estado más atento, he estado estudiando mucha palabra de Dios en la mañana, a veces en la noche y otros ratos intermedios de los días, pues porque no he hecho ninguna otra actividad más toda la actividad que realizamos aquí con la iglesia. Entonces, para mí ha sido un tiempo especial donde hemos aprendido más. Pero algo especial y que quiero hoy compartir con ustedes es que en mi vida, después de esto un poco más de 20 años ya conociendo de Cristo, cada vez la palabra de Dios viene con más poder, con más revelación. En la medida que escuchamos más y más palabras, recuerde que la fe viene, ¿por qué? Por el oír y oír y oír la palabra de Dios. Entre más escuchemos palabra de Dios, entre más estemos conectados con Él, viene más poder de esa palabra de Dios. Entonces, quiero compartirles que este tiempo para mí ha sido especial porque he estado como en mayor contacto con la palabra, he escuchado más predicaciones, he estado leyendo más palabra, hemos estado compartiendo con ustedes mucha palabra de Dios. Entonces, ha sido un tiempo especial. Quiero darles ese testimonio y algo que he estado ampliando en ese depósito espiritual que usted y yo tenemos que estar llenando cada día es tener claro esa diferencia, lo que vivimos hoy, ese tiempo de gracia frente a la ley. Por eso hoy quiero hablarles esta mañana de cómo la gracia es el verdadero evangelio. Ese va a ser nuestro tema hoy, porque siempre estamos hablando de ley y gracia siempre. Pero hoy tenemos que ratificar y cada día más y más entender que la gracia es el verdadero evangelio. Ese es el tema de hoy. Yo quiero invitarlo allá donde está, que le demos gracias a Dios, ahí con los que esté reunido. Permítenos orar y darle gracias por esta palabra. Y si quieres, cierra un minutico tus ojos y pongámosle este tiempo en las manos de nuestro amado Señor. Él ya nos ha dado esa oportunidad, ese privilegio de estar ahí delante de Él. Entonces, digámosle que este tiempo es especial, que su palabra es poderosa. Que damos gracias porque tenemos ese privilegio de compartir tu palabra. Dile ahí y con los que estás, cierra tus ojos y dile que gracias esta mañana. Gracias porque tu palabra es la que nutre, fortalece, revela cada día más. Y que esa gracia, ese amor tuyo por nosotros, Señor, esa obra completa del Señor Jesucristo que está en nosotros cada día va creciendo más y cada día podemos disfrutar más de esa comunión contigo. Y por eso esta mañana, este tiempo especial, lo declaramos y lo dejamos en tus preciosas manos, en el nombre que es sobre todo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, entonces, si analizas todo este tiempo que ha pasado,
a través de esta comunicación virtual que hemos tenido durante este tiempo, seguramente podrás haber visto que hemos ido como en un crecimiento, como en una, ¿cómo lo llamaría? Crecimiento sistemático en la medida que hablamos de la gracia y de la palabra de Dios. Y hemos estado aprendiendo, ¿qué más hemos estado aprendiendo en las anteriores predicaciones? Que podemos descansar en Él, reposar en Él, ¿cierto? Poner los ojos en Él. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? ¿Qué más hemos visto? Estar enfocados en Él, la palabra de Dios. Aquí nuestros equipos audiovisuales me está contestando todo lo que he estado aprendiendo durante este tiempo. A confiar en esa fidelidad de Dios, así como yo lo decía ahora a través de mi testimonio, saber de esa fidelidad de Él, que Él siempre ha estado ahí, en que mantengamos siempre enfocados en Él, puestos los ojos en Él para afrontar toda esta situación que estamos viviendo. Pero su fidelidad siempre ha estado ahí. Eso es fundamental, que no se nos puede olvidar. Pero entonces les decía que siempre hemos estado hablando de ley y de gracia. Permítame colocar un fundamento bíblico primero, unos versículos bíblicos que ya los hemos estado escuchando, viendo, trabajando. Vamos a hablar de 3 fundamentos o 3 textos bíblicos para que los tengan en cuenta, y a través de eso vamos a desarrollar nuestro tema esta mañana. Amén. Entonces, Juan 1:17, vamos a Juan 1:17, y Juan 1:17 dice que pues por la ley, o mejor, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, ¿qué? Vinieron por medio de Jesucristo. Es claro, ese lo hemos visto muchas veces. Que la ley vino, ¿por dónde? Por Moisés. Pero la gracia y la verdad, ¿qué? Vino por Jesucristo. Ese es el primer fundamento bíblico. El segundo, toma este, que también lo hemos visto muchas veces en las predicaciones anteriores. Romanos 5:17. Yo quiero que vayas ahí a Romanos 5:17. ¿Y qué nos dice Romanos 5:17? Ya te lo debes saber. ¿Se acuerdan? Sí, por la transgresión, ¿se acuerdan? Por la transgresión de uno solo, ¿de quién? De Adán. ¿Vino qué? La muerte. Vino la separación, vino la muerte. Pero por ese segundo Adán, llamado ¿qué? Jesucristo, ¿vino qué? Dice la palabra de Dios, mire, si por la transgresión de uno solo, o sea, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinaremos en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben ¿de qué? O sea, que si estamos en la vida que reinó ahora en Jesucristo, recibimos ¿qué? Abundancia de gracia y el don de la justicia. Ten en cuenta eso. A través de Jesucristo, del último, el segundo y último y gran Adán, recibimos ¿qué? La gracia y el don de la justicia. Ese es el segundo. Ya vamos a ver por qué es importante. Y quiero que nos traslademos ahora a Efesios 2, otro conocido y le hemos trabajado mucho, pero necesitamos ese fundamento. Efesios 2 tiene 2 partes claras, tiene como dos secciones importantes. Efesios 2, se me perdió, aquí está. Efesios 2 tiene 3 primeros versículos que hablan de lo que éramos antes de recibir a Cristo. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto muchas veces. Entonces, de Efesios 2, del 1 al 3, ¿qué nos está diciendo? El título dice, la gracia por medio de la fe. Ten en cuenta eso, que la gracia es por medio de la fe también. Ten en cuenta eso también. Entonces, los 3 primeros versículos, ¿qué nos explican? ¿Qué nos dicen? Que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando andábamos, el versículo dice que cuando andábamos en otro tiempo siguiendo ¿qué? La corriente del mundo, dice la palabra de Dios. Conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, antes de recibir, dice, éramos hijos de desobediencia, andábamos en el mundo, estábamos en nuestros delitos y pecados. Y aún el 3 dice, también vosotros vivimos en otro tiempo con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces eso es antes de Cristo, podemos decirlo, antes de, ¿cómo era mi vida antes de Cristo? Pero a partir del 4 viene lo extraordinario y maravilloso, ¿qué es? Que dice, pero Dios, ¿qué es qué? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Rico en misericordia. Bueno, ahora no tenemos tiempo para hablar todo lo que significa misericordia, pero tenlo en cuenta ahí. Por esa gran misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Se acuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea que no se pierda, mas tengamos vida eterna. ¿Amén? Ese es el amor poderoso del Señor. Y entonces dice que por ese amor con que nos amó, que estando aún nosotros muertos, lo que vimos en los versículos anteriores, estando aún nosotros muertos al pecado, nos dio ¿qué?
Vida, nacimos de nuevo, dice, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Entonces ahí quiero también llevarlos y para que me tengan eso en cuenta, que por esa gracia, por ese amor extraordinario, que a pesar de que estábamos muertos, perdidos, condenados, ¿cierto? Como nacemos por nuestro origen de Adán, entonces estamos muertos y perdidos y condenados a la vida, a la condenación eterna, pero ahora gracias a Jesucristo, a su vida, a su obra en la cruz, que ahora somos salvos, somos nuevas criaturas y dice, por gracia, porque es un regalo, es un don que nos da. Y juntamente con Él nos resucitó. Entonces, si dice, recuerden que si Él nos resucitó, fue porque morimos con Él. O sea, ya vamos junto a Él. Él nos sustituyó, pero nosotros fuimos ahí pegaditos a Él, ¿cierto? Entonces dice, con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Vea lo que está diciendo, que con Él morimos. Con Él fuimos al sepulcro, luego con Él resucitamos y luego dice, adicionalmente a eso nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué significa? Esa es la obra completa de Cristo. Muchas veces, yo sé que muchos de ustedes también de pronto lo piensan así, que la obra de Cristo, sí, es extraordinaria, es la máxima obra de amor al ir a la cruz, pero esa no es la obra completa de Cristo. ¿Saben cuál es la obra completa de Cristo? No solamente morir en la cruz, sino bajar al sepulcro, resucitar, y no solo resucitar, sino, recuerde que Jesús ascendió al cielo, Jesucristo ascendió al cielo, y no solo ascendió al cielo, sino que ahora está, ¿qué? Sentado en lugares celestiales, dice la palabra de Dios, que nosotros estamos ahí con Él. Esa es la obra completa de Cristo, morir, bajar al sepulcro, resucitar, ascender al cielo, ¿y qué más? Estar en esos lugares celestiales con Cristo, y ahí estamos nosotros. ¿Y eso es por qué? Por la gracia, por su amor, por ese regalo extraordinario que nos da. ¿Amén? ¿Es claro por ahí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que dice adicionalmente que por las riquezas de su gracia, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Tengan en cuenta eso siempre. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Creer en Él, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Y no solo por vosotros, porque eso es un don de Dios. Y no es por obras, ¿cierto? Por cosas que hagamos, sino es por ese regalo maravilloso de la gracia de Dios. ¿Amén? ¿Está claro hasta ahí? Quería tener ese fundamento bíblico que ya lo saben para lo que viene ahora. Ahora, asimismo, recuerde que ahora ¿qué estuvimos viendo? ¿Qué estuvimos viendo ahora hace unos días cuando vimos nuestro seminario y más que seminario, nuestro discipulado de los últimos tiempos? ¿Se acuerdan? Bueno, cuando vimos esos eventos extraordinarios de los últimos tiempos, ¿cierto? Los eventos que ya han sucedido, las fiestas, el tiempo que estamos viviendo, quiero que nos centremos ahí, el tiempo que estamos viviendo. Pudimos entender que Dios sí tiene un plan completo para nuestra salvación, para la redención del hombre. Tiene ya dispuesto un plan completo, desde la creación hasta la eternidad, ¿cierto? Y dentro de esos periodos de tiempo, hoy estamos viviendo un tiempo especial, ¿se acuerdan? Y cuando hablamos de las fiestas, entre Pentecostés y las trompetas, estamos viviendo hoy que se llama el tiempo de gracia. Recuerde que estamos hablando de gracia, entonces estamos viviendo ese tiempo. Es claro, ese tiempo quiero que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque es un tiempo que está sucediendo, un tiempo, podríamos decir, indeterminado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la profecía, cuando tratamos de entender la profecía de las 70 semanas de Daniel? ¿Se acuerdan un poco de eso? ¿Qué decían esas 70 semanas? Que ya han pasado, bueno, hablamos que una semana tiene 7 días, ¿cierto? Pero que cada día significa un año. Y entonces ya han pasado 69 semanas. Recuerden, vimos por ahí lo de Daniel, 62 más 7 semanas, que coincidieron con esas 69 semanas coincidieron con la resurrección de Cristo. Hasta el día que murió y resucitó Cristo, hasta ahí van 69 semanas. Pero que falta una semana, ¿se acuerdan? La semana 70, llamémoslo, no ha sucedido. Y estamos en un tiempo suspendido. Podríamos decir que se suspendió ese tiempo, que esa profecía de Daniel, entre la semana 69 y la 70 no ha ocurrido. Ya ocurrieron hasta la 69, que es hasta cuando Cristo resucitó. Pero a partir de ese momento, cuando es el Pentecostés, ¿cierto? Cuando Jesús asciende al cielo y luego nos envía el Espíritu Santo, y hasta la fecha que hoy estamos, y hasta que sea el rapto, estamos viviendo una sola época que se llama la dispensación de la gracia. Estamos viviendo la dispensación de la gracia. Pues déjeme decirle que estamos viviendo el mejor tiempo, el mejor pacto, ¿cierto? El nuevo pacto, el mejor tiempo, el tiempo el tiempo de gracia específicamente. O sea que estamos, las 70 semanas se suspendieron a partir del Pentecostés y se reanudarán ¿cuándo? Cuando haya el rapto.
Ahí comenzarán, cuando haya la fiesta de las trompetas, ¿se acuerdan? Entonces a partir de ahí comenzará la última semana, y esa última semana serán 7 días de una semana, o sea que equivalen a 7 años, que serán los 7 años donde la iglesia a partir del rapto estará arriba, y los que no crean en Cristo estarán aquí abajo en la tribulación 7 años. Y luego de esos 7 años es que nuevamente vendrá Cristo a establecer su reino en la tierra. Amén. Lo que quiero decirles es que estamos viviendo el mejor tiempo, entonces tenemos que declararnos y darle gracias y que somos afortunados porque estamos viviendo este tiempo, el tiempo de gracia. Y entonces, ¿hasta cuándo? Hasta cuando hay el rapto, ahí vamos a estar. Y es un tiempo especial, está suspendido. Podríamos decir también que hay un salto ahí entre la semana 69 y la 70. Está habiendo un salto, ya les decía, un tiempo indeterminado, un intervalo que podíamos decir que el reloj profético de Dios se suspendió, está como suspendido. Están sucediendo una serie de eventos a través de otra muestra, de otro signo del reloj cronológico de Dios, que es Israel. Pero en este momento estamos en esa suspensión de ese tiempo, ¿cierto? Y se reanudará ¿cuándo? Cuando venga el rapto. Entonces, ese reloj profético, digamos, de Dios se ha detenido ahí y nos ha permitido vivir este tiempo extraordinario, ese tiempo de gracia, del nuevo pacto, del mejor pacto, el mejor tiempo, y que irá hasta ¿cuándo? Hasta el rapto. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, como estamos hablando de gracia, pues no podemos menos que darle gracias a Dios por este tiempo, este intervalo, esta época que estamos viviendo, que es la dispensación de la gracia. ¿Amén? Pero entonces, siempre que hablemos de gracia, tenemos que referirnos a la ley. Siempre es esa situación de que si hablamos de gracia, pues tenemos que hablar del opuesto. Si hablamos del día, pues habrá que hablar de la noche, ¿cierto? Si hablamos de luz, pues de la oscuridad. Cuando hablamos de gracia, pues obviamente tenemos que tener referencia a la ley, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciéndome? Que si hablamos de gracia, pues tenemos que hablar con la ley, ¿cierto? Y si hablamos de la ley, pues déjeme tener otra cosa que he podido aprender en este tiempo. ¿Qué he podido aprender? Ya les decía durante este tiempo que he estado leyendo y escuchando mucho sobre ley y gracia, y sobre todo el libro de Romanos y el libro de Gálatas hablan extraordinariamente de lo que significa la ley y la gracia, y siempre están entre uno y otro y están explicándolos cómo estamos nosotros ahí, ¿cierto? Y entonces yo he podido identificar como 3 épocas. Podíamos también dentro de este tiempo de la ley, como 3 épocas especiales. Ponle cuidado a esto para que no los vaya a confundir. Que tenemos una época antes de la ley, ¿cierto? Que es un tiempo de gracia. Durante la ley, el tiempo de Moisés y la ley, y después de la ley, que es Jesucristo. ¿Me hago entender? Entonces, para que tengamos claro eso, que la gracia no solamente vino ahora efectivamente con el Nuevo Testamento, no, la gracia comienza desde la misma creación, ojo con eso. La gracia también, Noé, dice la palabra de Dios que Noé, por ahí en Génesis apenas como 6, 7, cuando empieza a hablar de Noé, dice que Noé tuvo gracia, así como María halló gracia ante los ojos del Señor. Noé también halló gracia ante Dios y por eso le mandó a hacerlo del arca y salvar a su familia y todo lo que conocemos. La gracia siempre ha estado. La gracia viene de la creación, ¿cierto? En su infinito amor vino la creación y la creación de la humanidad del hombre, ¿cierto? De Adán y Eva. Entonces, la gracia siempre ha estado. Pero como nos hemos centrado tanto en la ley, en la religión, en las leyes, en la tradición, he podido ahora tener esa revelación de que antes de la ley hubo una época especial. Entonces, eso es lo que quiero que veamos esta mañana así rápidamente. Que hubo un tiempo antes de la ley, luego durante la ley y después de la ley, que es el que estamos viviendo. ¿Ven? Entonces quiero hablarle como esas 3 partecitas muy sencillas y muy rápidamente. Entonces, esa primera época, ese primer tiempo, que es antes de la ley, ¿cuándo sucedió? ¿Y con quién sucedió? ¿Se acuerdan? Como 400 años antes de Moisés, ¿cuál es el protagonista principal? Abraham. Primero Abraham y luego se llamaba Abraham, ¿cierto? Abraham. Entonces, Abraham estuvo como 400 años antes de Moisés, o sea, porque recuerde, siempre tengan claro, como vimos el primer texto, la ley vino con Moisés, a través de Moisés, ¿se acuerda? Pero 400 años antes estuvo Abraham. Y Abraham, recuerde que lo conocemos como ¿qué? Como el padre de la fe, aquel que creyó en justicia, o sea, que creyó a Dios y le fue contada por justicia, esa gracia maravillosa. Siempre que hablemos justicia y gracia es algo similar y poderoso, ¿cierto? Entonces, antes de Abraham, entonces ustedes pueden ir allá. Quiero ver esa primera época. Hablemos un poquito de Abraham para que vean que esa gracia estaba en él. Esa gracia única, llena, vida, esa fe estaba ahí en Abraham. Entonces, ustedes van a la Biblia, pues obviamente apenas lo vamos a mencionar. Ustedes lo tienen claro y lo pueden repasar después. Desde Génesis 12 comienza a hablar de Abraham, ¿se acuerdan? Siempre que leemos y tocamos de Abraham, comienza desde Génesis 12 y se extiende como hasta el 20,
hasta el 20, 22, 24. Eso siempre está hablando de Abraham, y luego sigue Isaac y Jacob y todos los patriarcas y demás. Pero ahora solamente voy a mencionarles unos detallitos, porque estamos hablando cómo era la gracia antes de la ley. ¿En cabeza de quién? De Abraham. Acuérdense, estamos en Abraham, 400 años. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Abraham le creyó ¿a quién? A Dios. Recibió ese llamado, ¿cierto? Y dijo, deja tu tierra y tu parentela. Y dice la palabra de Dios que textualmente entonces el Señor le habló a él que dejara su tierra y que sería un hombre poderoso, que tendría una descendencia grande, que sería bendecido, que en su nombre habría mucha bendición y toda su generación sería bendecida. Eso le dijo. Y Abraham le creyó. Y por eso es el hombre, es el padre perfecto de la fe, podríamos decirlo, Abraham. ¿Y qué dice la historia? Entonces que él tenía ya 75 años, vivía por allá bien lejos de Israel, ¿cierto? De Canaán, por allá al norte, bien alejado. Y dice la palabra de Dios que Abraham tenía, por ahí en el versículo 4, entonces tenía como 75 años cuando dejó su tierra. ¿Y se fue con quién? Con su familia, su esposa, un sobrino llamado Lot, sus siervos, su ganado, era un hombre que ya tenía ganado y todo lo demás. Dice que se fue y se fueron hasta la tierra de Canaán, ¿se acuerdan? Hacia lo que conocemos más adelante como la tierra prometida, Canaán o Israel. Y a Canaán llegaron. Pero lo que quiero resaltar es un detalle que cuando estaban ahí se sentó y comenzó a trabajar ahí, a tener ahí todo su ganado y demás. Pero hay un detalle especial que es el que quiero resaltar esta mañana. Que cuando dice la palabra de Dios ahí en Génesis 12, 10 en adelante, dice que hubo hambre en la tierra y entonces Abraham descendió a Egipto. Recuerde que está Israel y en la parte sur, ¿cierto? Está Egipto. Entonces que hubo como una hambre en esa región de Canaán y él tuvo que agarrar con su familia, su ganado, sus siervos y todo aquel que le acompañaba e irse hacia dónde, hacia Egipto, dice la palabra de Dios. Y que hubo tierra. Pero ¿qué ocurrió allí? La fe en Abraham es perfecta, pero Abraham no fue un hombre perfecto, ¿cierto? También tuvo fallas y eso es lo que queremos que vea esta mañana. Es unos detallitos que a veces hemos pasado por alto. Abraham mintió, sí sabían eso, ¿no? Abraham fue mentirosito. Y lo hizo no solo una, sino 2 veces. Aquí quiero mostrarle una primera, ustedes seguramente lo han leído muchas veces, que Abraham tenía 75 años, quizás un poquito más, y su esposa Sarai se llamaba antes de volverse Sara, y Abraham se llamaba Abraham antes de ser Abraham, ¿cierto? Que es diferente a Abraham, que era un patriarca, era un hombre escogido, pero Abraham significa padre de multitudes, ¿cierto? Y Sarai también era inicialmente su nombre y luego se vuelve Sara también. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pónganle cuidado, dice que cuando vino a Egipto, o sea, imagínense a Moisés, a Abraham, no hemos hablado de Moisés, vamos a hablar ahora más adelante. Abraham tenía algo de 75 años. Su esposa, según lo que dice la palabra de Dios, era como unos 10 años menor que él. O sea que tenía ¿cuántos? Si él tenía 75, pues ella tenía unas 65. Pero dice la palabra de Dios que era hermosa mujer. O sea, yo no sé, guardando todas las proporciones, naturalmente era un Amparo Grisales, ¿o no? 65 años y una mujer hermosa, ¿cierto? O más hermosa con esa edad, ¿cierto? Que esta que conocemos aquí en nuestro país, ¿cierto? Esa mujer era tan hermosa que dice que los príncipes de Egipto la miraron y que luego el faraón la tomó. Y que Abraham tuvo miedo, que porque pronto lo mataban y demás, entonces que declaró que ella era su hermana, no su esposa, sino era su hermana. ¿Qué sucedió? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces él mintió ahí y pues el faraón y todos los demás sí lo creyeron y llevaron al palacio el faraón a esta mujer hermosa. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que entonces la llamaron, él dijo que era su hermana, que porque temió por su vida y demás. Pero dice la palabra de Dios que tanto los príncipes como el mismo faraón la llevaron. Pero dice la palabra de Dios que ¿hubo qué? Dice textualmente, a cambio de eso, vea lo que dice la palabra de Dios, para cuando lea en detalle, dice, cuando ya Sara la llevaron allí ante el faraón y la llevaron delante de él, a la casa del faraón, a Abraham le fue muy bien. Imagine que le dieron ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, mucho le dieron una dote extraordinaria, ¿ah? Mucha gracia que tenía este Abraham. O sea, no solo mintió, sino que antes le dieron una cantidad de cosas. ¿Qué más dice? Pero ojo, que viene el 17, dice, pero Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, ¿qué pasó ahí?
Entonces Faraón, cuando ya descubrieron por qué les había caído esas plagas, se dio cuenta que era ¿por qué? Porque tenía una mujer que era ya esposa, no era una mujer libre, sino era la esposa de Abraham. Entonces él dice que el Faraón fue a hacerle reclamo y le dijo, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me entregaste a esta mujer? Y me mintió diciendo que era su hermana y no que era su esposa, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Y el Faraón molesto, ¿sabe qué? Vete de aquí con todo lo que te di, toma tu mujer de aquí y vete. Amén. Abraham mintió, pero aún así le fue muy bien. Ojo con eso, yo sé lo que está pensando. Oiga, entonces mintió y antes le fue súper bien. No, miremos otra escena y luego le hablamos al respecto. Imagínense que Abraham, después sigue la historia, él regresa, vuelve a la tierra y todo lo demás que conoce usted de Abraham, pero como el capítulo 20, unos capítulos más adelante, volvió Abraham a mentir. Y esta vez ante otro rey, dice por allá en Génesis 20 años después, esto es como unos 20 años después, entonces imagínense el vigor, la simpatía, el estado de estos. Si son 20 años después, entonces, y aquí tenía 75 más 20, por aquí ya tenía 95 Abraham. O sea, imagínense a Sara con 20 años más, entonces tenía, 80, 85 años. Dije que seguía siendo muy hermosa. ¿Por qué? Esa era la gracia de Dios tanto en Abraham como en Sara. Pero entonces todavía seguía siendo hermosa porque dice la palabra de Dios que nuevamente dice que allá en Génesis 20 partió Abraham a la tierra de Negev y acampó en Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech rey de Gerar envió y tomó a Sara. Otro le mintió aquí, entonces a un rey llamado Abimelech, ¿cierto?, de otra región, también le mintió y entonces también Sara la llevó este rey hacia su casa para hacerla su esposa también. Pero también vino nuevamente problemas, porque dice que Dios se le apareció a Abimelech, que era el rey de Gerar, ¿cierto?, en sueños de noche le dijo, ahora vas a estar muerto a causa de esta mujer que has tomado, porque esa mujer es casada y tiene marido, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dice Abimelech entonces cuando pues todavía no se había llegado a ella? Y entonces Abimelech en cierta manera tuvo diálogo con Dios en sueños, diciéndole, pero entonces, ¿qué hago? Yo soy inocente, no sabía. Abraham me dijo que era su hermana, por eso la tomé. Pero él dijo, no, he hallado que en tu corazón eres un hombre íntegro. O sea, Dios mismo le dice al rey Abimelech, eres un hombre íntegro. Lo que has de hacer es que tómala, he visto que eres un hombre íntegro, entonces más bien tómala y devuélvela, no la tomes para sí, sino devuélvela a su marido, porque él es profeta, ya lo que dice textualmente, él es profeta y orará por ti, vivirás. O sea que no solamente debía devolverle su mujer y seguramente una dote grande, sino que además debía pedirle a Abraham que orara por él para que fuera sano, porque está diciéndole que eso le había causado enfermedad. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que Abraham, ¿qué pasó? Que volvió a mentir. Y entonces, pero luego dice la palabra de Dios que él devolvió a Sara, a Abraham. ¿Y qué pasó? Que fue sano, dice textualmente luego más adelante, que oró y fue sano y fueron fértiles y demás. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que Abraham estaba lleno de ese don de la gracia, tenía ese don, ese regalo de la justicia. ¿Y eso qué nos muestra? Que ese don es irrevocable, absolutamente irrevocable. No puede ser cambiado. Una vez usted ha recibido al Señor, ¿cierto? Como hoy conocemos nosotros ya en nuestra época, no en la época de Abraham, pero tenemos esa misma bendición de Abraham, esa misma gracia de Abraham, que por la justicia, dice la palabra de Dios, entonces nosotros somos salvos, ¿cierto? Somos justos por la fe y eso no lo puede cambiar nadie. En Abraham, ¿qué pasó? Ese don de la justicia era irrevocable en él, a pesar de que tomó malas decisiones, de que mintió, el don, esa gracia siguió acompañándolo porque estaba con él. Era el hombre perfecto en la fe, a pesar de que en su persona había cometido errores. Entonces ese don de la justicia es una primera enseñanza grande aquí de la gracia antes de la ley, en la vida de Abraham, que es irrevocable. Entonces ese don que Dios nos da, nada lo puede cambiar, ténganlo en cuenta. Eso que Dios nos ha regalado, nada. Nos podemos equivocar, sí, pero cuando nos equivoquemos, cuando pequemos, ¿qué hay que hacer? Reconocer y recordar quién soy en Cristo, qué me ha dado Él, cómo me ve Él a mí. Recuerde que soy la justicia de Dios en Cristo y que Él nos ha hecho Cristo. Entonces, obvio, ojo, que eso no me da licencia entonces para andar pecando. No, yo puedo pecar, mentir y hacer todo lo demás. No, eso no me da. Es para que usted y yo seamos conscientes de qué tenemos realmente.
¿Qué gracia nos habita? ¿Qué nos ha dado Dios? Eso es lo que tenemos. No es licencia para pecar, ¿cierto? Sino saber quién soy, declarar quién soy, ¿cierto? Y es decir, que yo no puedo juzgar mi posición por mis resultados, por mi desempeño. Ojo con eso. Mucha gente vive y se mete en sus problemas y se autoflagela, entra en depresión y todo lo demás, olvidándose quién es. Aún, sobre todo en los hijos del Señor, en los cristianos, en los hombres que ya han recibido a Cristo, se olvidan realmente lo que hemos recibido de Él. Amén. Esa es la gracia, eso es un don irrevocable, eso nadie lo va a cambiar. Entonces, nosotros somos justos por la fe, lo que tenemos es que estarlo confesando. Él me hizo justo por el sacrificio de Cristo. ¿Amén? Entonces, eso es rápidamente lo que sucedió antes de la gracia, amén. Pero les comenté que hubo una época durante la gracia, después de esa época de Abraham, que es antes de la ley, viene el tiempo de la ley, que es un tiempo largo. Esos son casi 1500 años antes, desde Moisés hasta Cristo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué conocemos de eso? No vamos a profundizar, ni vamos a hablar mucho de la ley, pero sí ocurrió. ¿Recuerdan después que el pueblo fue esclavizado cuando ya se formó ese gran pueblo de Israel? Los judíos entonces fueron esclavizados por los egipcios durante 400 años, pero aparece entonces el pueblo clamando y le envía a Moisés. Y recuerdan, Moisés salió, hablamos de la Pascua, de la liberación del pueblo, luego fueron al desierto, el cruce del Mar Rojo y todo eso que conocemos como Moisés, pero algo especial, le vino, el pueblo pidió y Dios le envió las leyes, la famosa ley. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos que no solamente también le dio una vez sino 2 veces, entonces escritos allí en piedra? Todo eso lo conocemos y a partir de eso entonces vino el tiempo de la ley. Y entonces, y no solamente los mandamientos, sino leyes ceremoniales, leyes sacrificiales, y conclusión, hubo más de 600 leyes. Y entonces el pueblo empezó a vivir por ley, a partir desde Moisés. ¿Qué trajo eso? La ley realmente no era mala, pero ¿saben qué es lo que muestra la ley? O lo que podemos hoy entender, que la ley no es que muestre o nos permita alcanzar la santidad, no lo permitió con el pueblo de Israel y con nosotros tampoco. La ley no permite alcanzar la santidad. La ley, ¿sabe qué es lo que hace? Manifiesta el pecado. La gente realmente, el pueblo no reconocía el pecado, no sabían realmente cuál era el pecado. A través de la ley el pueblo empezó a reconocer el pecado. Y entonces la ley, para que tengan un ejemplo, seguramente ya lo hemos hablado algunas veces antes, hablamos de la ley, que la ley es como un espejo, ¿cierto? Que la ley es como un espejo. ¿Y qué es un espejo? ¿Qué haces cuando te ves en un espejo? Yo en este momento allá al frente tengo un espejo que me está viendo. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, ¿qué vemos? Nos podemos ver de pronto una verruga, algún defecto en la cara, un grano, qué sé yo. ¿Pero el espejo tiene la culpa? No. Ni el espejo le va a sanar ese error o ese problemita que usted tenga allí en su cara, ¿cierto? Entonces la ley lo que hace es eso, reflejar el pecado, pero la ley tampoco le va a quitar. Entonces, para que tengas claro eso, entonces la ley es como un espejo, ¿cierto? Si nos miramos, pues nos vemos alguna mancha, nos vemos algún defecto, pero eso no tiene la culpa el espejo y tampoco el espejo nos va a quitar ese defecto, ¿cierto? La ley en sí es santa, pero lo que nosotros tenemos que entender es que Dios dio la ley ¿para qué? Porque el hombre no reconocía los pecados. A través de la ley empezó a reconocer los pecados y ya sabemos lo que sucedió en el antiguo pacto y a través de la ley, que vinieron los sacrificios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se expiaban o cómo se tapaban los pecados? A través de los sacrificios, de los corderos, de machos, cabrillos y demás. Y entonces su sangre era derramada y entonces era un efecto como que cubría, ¿cierto? Al derramar la sangre y todo, cubría el pecado. Pero realmente ese no era la solución final, ¿cierto? Para quitar ese pecado. Entonces vinieron los sacrificios y entonces se cubría el pecado. La ley finalmente es inflexible. La ley siempre está demandando, prohibiendo: no hagas, no mates, no robes, no. Siempre está demandando. Amén. Ese es el tiempo de la ley y conocemos mucho de eso. Pero déjenme terminar con la tercera etapa. Les dije que hubo un tiempo antes de la ley, que es el tiempo de la gracia con Abraham. Luego durante Moisés, que es, como dice la palabra de Dios, quien dio la ley. Pero después de la ley, ¿qué viene? El tiempo de gracia, ¿a través de quién? De Jesucristo. Recuerdan, lo estuvimos viendo. Y entonces nos podemos trasladar rápidamente al libro de Juan. Que Juan, los evangelios, pues obviamente los sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran todas las actividades de la vida pública de Jesucristo, pero el evangelio de Juan sí narra exactamente lo que significa el nuevo nacimiento, nos habla de ese nuevo nacimiento, del amor de Dios. Y entonces esa tercera etapa, dice la palabra de Dios, que comienza con Juan.
Y cuando vemos a Juan, entonces recuerden que Juan el Bautista fue el último gran profeta. ¿Se acuerdan del último gran profeta que es Juan el Bautista del Antiguo Pacto? El último gran profeta del Antiguo Pacto fue Juan el Bautista. Y él sí pudo ver como profeta que el que estaba viniendo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes ven allá en Juan 1. Perfectamente, ustedes luego lo pueden repasar. Y en Juan 1 vemos que en el Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del pacto, lleno de gracia y de verdad. Amén. Lleno de gracia y de verdad. Ese era el Jesucristo con nosotros, ¿cierto? El Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y luego el versículo que comenzamos en la predicación diciendo que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Y qué más nos dice ahí Juan? Luego seguimos avanzando y en el verso 29 del capítulo 1 de Juan dice que Juan el Bautista dice que vio a Jesús cuando venía hacia él y declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el último y gran sacrificio para que vivamos este tiempo de gracia fue Jesucristo, el que vino a hacer el último gran sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces ahí comienza ese tiempo de la gracia. Y entonces ahí Jesús vino, y lo sabemos, vino, hizo su vida pública y luego dice que fue a la cruz, se hizo justicia por nosotros, entregó su cuerpo, derramó su sangre por usted y por mí, cargó todo pecado, cargó todo dolor, y que luego resucita y nos da esa libertad, nos hace libres. Y ahí comienza, o sea que también la palabra dice: a partir de Jesucristo se canceló la ley, vino un nuevo pacto y hizo obsoleto el anterior pacto, ¿cierto? Lo reemplazó. Ahora vivimos en un nuevo pacto que es el sacrificio de Cristo. Y entonces venció la muerte, resucitó, venció al diablo y todo lo que conocemos, ¿cierto? Fue la justicia por mí. Entonces ahora Dios me ve ¿qué? Justo. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. Entonces es lo que siempre estamos diciendo. Cuando nosotros fallemos, cuando nosotros pequemos, ¿qué tenemos que decir? Soy la justicia ¿de qué? De Dios en Cristo, dice la palabra de Dios. Y entonces todos los evangelios, y Pablo especialmente en la carta a los Gálatas, pero especialmente los Romanos, ustedes leen prácticamente todo el libro de los Romanos y siempre está hablando de la justicia, pero especialmente está hablando de la ley y de la gracia. Ley y gracia, y siempre está demostrando cómo la gracia ha estado por encima o está por encima de la ley. Entonces ustedes luego pueden saltarse y empezar a leer el libro de Romanos y van a encontrar desde Romanos. Solamente déjenme señalarles algunos para que los tengan y lo repasen ahí en casa. Romanos 3, del 21 al 26 dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Ténganlo en cuenta siempre, la justicia de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que se ha manifestado la justicia de Dios. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces aquí viene, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y entonces luego siendo justificados gratuitamente, por la gracia mediante la redención de en Cristo Jesús. Entonces somos justificados. Luego nos dice en Romanos 4, ustedes pueden empezar capítulo a capítulo de Romanos 4, y por ahí en el 13 nos dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino la justicia por fe. Entonces empezamos a hablar de justicia, de gracia y de justicia, siempre reemplazando la ley. Amén. Eso es lo que queremos que quede esta mañana claro. Y así van siguiendo capítulo a capítulo. En Romanos 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos por la esperanza de Dios. Y sigue hablando de que nos da esa paciencia, que dice no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, ¿cierto? ¿Cuántos hemos pasado por tribulaciones y dificultades? Sabiendo que la tribulación trae paciencia, hemos aprendido a reposar en Él porque esa es su justicia y su gracia. La paciencia, dice, trae prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y así podíamos seguir podíamos seguir leyendo Romanos 6, Romanos 5 lo vimos al principio, Romanos 6, Romanos 7, en Romanos 7 podemos destacar que así también nosotros, hermanos, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto por Dios. Siempre está hablando de que la gracia ahora está por encima de la ley, que la gracia es el verdadero evangelio. Amén. Y podíamos seguir Romanos 8, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y los que no andan conforme a la carne o a la ley, sino conforme al Espíritu. Entonces recuerden
Recuerde que a partir de Pentecostés ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Él habita en nosotros y Él es el que nos da esa gracia y vamos a estarlo declarando siempre. Y podía seguirme extendiendo todo el Nuevo Testamento. Usted lee en Gálatas y los 4 primeros capítulos hablan de la ley contra la gracia, gracia y ley, gracia y ley. Pero en el capítulo 5 de Gálatas van a encontrar los frutos del Espíritu Santo, los frutos de la gracia, los frutos de la justicia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué podemos finalmente, para terminar ya? ¿Qué podemos concluir? Que la justicia es un regalo, ese don maravilloso a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Solamente el regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. La justicia es la revelación del Evangelio, ¿cierto? El verdadero Evangelio es el de la gracia de Dios. Es lo que quiero que le quede ahí esta mañana. Si me has escuchado y has visto esta parte, podemos terminar con Romanos 10, ahora que estamos hablando de Romanos 10, ¿se acuerdan? Romanos 10, del 8 dice, y especialmente si esta mañana apenas eres persona nueva y me estás escuchando, entonces si eres persona nueva y quizás apenas ahora escuchas de la palabra de Dios, déjame leerte lo que dice Romanos 10, del 8 en adelante. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Recuerda, estamos hablando de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Que si confesamos con nuestra boca, ¿cierto? ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo te invito esta mañana, o aún si has recibido al Señor, pero todavía tienes dudas, créelo. Él lo está diciendo. Creo en mi corazón. ¿Qué es lo que necesitamos hoy? Creer en el Señor. ¿Qué es la gracia? Creer en Él. Y entonces la fe, ¿dónde está la fe? Pues la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Quiere decir que la fe está conectada directamente, está ligada, está conectada con la justicia. ¿Y la justicia con qué? Con la gracia de Dios. Viene a ser una sola fuerza, un solo poder. La fe, la justicia y la gracia de Dios es lo que nos mantiene reposando, descansando en Él. Entonces, ¿la justicia qué es? Entonces, la justicia, la misma gracia, es la revelación de ese amor maravilloso, ¿cierto? Y la gracia es el verdadero evangelio. Entonces, seguramente te estás preguntando, entonces cuando pecamos, cuando fallamos, cuando hay algún accidente de identidad, como llamamos, ¿qué hay que hacer? Pues declarar, confesar lo que soy en Cristo, lo que Él ha dicho que soy yo. Soy una nueva criatura, he nacido de nuevo, ¿cierto? En otra predicación seguramente podemos hablar del nuevo nacimiento, de cómo nació un hombre lleno de la ley como Nicodemo, y luego es el capítulo 3 de Juan, y luego en el capítulo 4 la mujer samaritana. Cómo esas personas, uno preparado intelectualmente en la palabra de Dios, en la ley, y otro que no conocía ni nadie, era una mujer pecadora, la samaritana, y cómo a ambos los llenó de gracia y los llenó de bendición al poderles hacer entender que era nacer del Espíritu, nacer del agua y nacer de la gracia del Señor. Amén. Pero ahora, ¿qué nos queda? Solamente tener claro que el Padre se ha revelado a través del amor, a través de la vida de su Hijo Jesucristo, y que hoy nosotros solamente debemos seguir reposando en Él, descansando en Él, recibiendo esa gracia extraordinaria que nos ha podido. Si hay algo que en este tiempo podamos hacer es que recibir, reconocer que la esencia de la gracia es proveer, dar, manifestar ese amor de Dios, mientras que la ley está demandando siempre, pero la gracia y el amor de Dios está proveyendo siempre, y que la fe va ligada a la justicia y a la misma gracia. Entonces, por eso démosle gracias esta mañana a nuestro Padre. Si has entendido, dale gracias ahí por esta mañana. Yo soy el primero en darle gracias. Entonces te invito ahí a cerrar tus ojos y decirle: Señor, te doy gracias esta mañana por esa obra extraordinaria, por ese tiempo especial que estamos viviendo, este tiempo de gracia, pero no solamente el tiempo de gracia, sino lo que hemos recibido por ti, por tu amor extraordinario. Damos gracias, Señor, que aún en estas situaciones difíciles que hemos estado, esta época que estamos viviendo difíciles, estamos por encima de todas esas circunstancias. Dile: Señor, te doy gracias. Yo soy el primero en darte gracias, Señor, que estamos por encima de todas estas circunstancias complicadas, circunstancias difíciles, y quizás vienen ahora unos momentos más complicados, pero estamos cubiertos, como dice el 91, estamos bajo la sombra del Altísimo, bajo esa cobertura tuya maravillosa por tu amor. Por eso dile: gracias, Señor, porque estamos llenos de tu gracia, porque estamos conectados contigo, porque descansamos en ti, porque reposamos en ti, y que
gracias a esa fe extraordinaria, Señor, nos permite entender, gracias a esa fe de Abraham, hoy esa gracia es irrevocable en nuestras vidas y por eso podemos seguir adelante por encima de cualquier circunstancia. Por eso dile, Señor, te doy gracias porque eres mi Rey, eres mi Señor, eres mi Salvador y en ti descansamos plenamente. En el nombre que es sobre todo nombre, el del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Chao, chao. Bueno, amada iglesia, bendiciones, más bendiciones y más bendiciones. Esperamos que esta predicación, esta palabra haya llegado a tu corazón, que tú puedas volverla a escuchar y volverla a escuchar como las demás predicaciones. Escúchalas una y otra vez, porque recuerda que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y tu mente empieza a ser renovada, transformada a medida que tú más recibes y recibes. Este ha sido un gran día, ha sido maravilloso para todos nosotros como familia. Así que te deseo lo mejor, es una bendición grande, poderosa, y en el nombre del Señor Jesucristo, donde tú estás, eres bendecido, eres sano, eres protegido, eres guardado. En esta semana hay cosas nuevas para ti, nuevos negocios, cosas mayores vendrán para ti, para tu familia, tus hijos, tu casa está protegida. Nunca te pasará nada y nadie te tocará tu morada, ni tu cuerpo, ni ninguna cosa en tu vida. Así que recibe a partir de ahora esa bendición poderosa a tus hijos, a tu familia, al varón de familia, a aquella mujer, a madre cabeza de familia, abuelita, abuelitos, jóvenes, niños. Son ustedes bendecidos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, que se nombre en los cielos y en la tierra. Sé bendecido poderosamente en el nombre de Jesús. Felicidades, familia, gócense en Cristo y todos los días mediten en Él y contémplenlo a Él. Bendiciones, familia.